Buenas tardes. El tema que vamos a ver ahora es principios de impresión. Nosotros ya vimos las etapas de diseño, vimos la generación de las imágenes, la reproducción de imágenes y de colores y los tipos de imágenes que podemos encontrar en un determinado impreso. Vimos cómo se generan esas imágenes sobre las formas impresoras, en la preimpresión o preprensa. Vamos a comenzar con la etapa de impresión. Vamos a hablar de los distintos sistemas de impresión, cómo funcionan. Y para esto, lo primero que tenemos que conocer de cada sistema de impresión son los principios de impresión. Al imprimir, en sistema convencional vimos que hay 4 elementos: tintas, soportes, forma impresora y presión. El principio de impresión, ¿sí?, se basa principalmente en las formas impresoras y más particularmente en cómo se encuentran relacionadas las zonas impresoras o de imagen, las que van a llevar tinta para transferirla al soporte, y las zonas no impresoras, aquellas que no deben llevar tinta. De acuerdo a cómo estén relacionadas geométricamente unas con otras, vamos a tener entonces distintos sistemas de impresión. Para desarrollar y explicar este tema, me voy a valer de unas infografías diseñadas por el diseñador gráfico Marcelo Braz, que es también profesor de tecnología gráfica en otra universidad. De paso, les aconsejo de que busquen la página de Marcelo Braz y vean todas las infografías que hay sobre el tema, que son realmente muy interesantes y les va a ayudar también como material de estudio. La forma impresora, ¿sí?, de los distintos sistemas funcionan de acuerdo a 4 principios de impresión. Estamos hablando, si hablamos de forma de impresora, a sistemas de impresión convencionales. Recordemos, los sistemas de impresión convencionales, ¿sí?, trabajaban con 4 elementos: la impresión: tinta, soporte, forma impresora y presión. Bien, de acuerdo cómo se encuentren las zonas impresoras y las zonas no impresoras en la matriz o forma impresora, es que vamos a estar hablando de alguno de estos 4 principios de impresión: en relieve, en profundidad, en superficie y por tamiz o permeabilidad. Comencemos por el primero, que por otro lado es el más conocido por nosotros. ¿Por qué? Porque de esta manera, como lo comenté hace unos minutos, funciona el sistema de impresión tipográfico. Al estar las zonas impresoras por encima, de ahí se llaman relieve, respecto de las zonas no impresoras, el elemento entintador, por ejemplo el rodillo, va a tomar contacto únicamente con las primeras. Las entinta, después sobre estas, o sea, la forma impresora toma contacto con el soporte, únicamente, nuevamente, haciendo contacto con las zonas impresoras que están entintadas, y mediante presión se produce la transferencia de tinta al impreso.
Bien, ¿qué sistemas son los que actualmente funcionan de acuerdo a este principio? Hay tres sistemas. Uno es el tipográfico, ¿sí?, que ya estuvimos viéndolo. El sistema flexográfico o flexografía y el sistema offset seco. Estos tres sistemas funcionan de acuerdo al principio de impresión en relieve. Pasamos al principio inverso. Acá la imagen que se quiere transmitir, que se quiere reproducir, se encuentra grabada en bajo relieve, o sea, en profundidad, en la forma impresora. En este principio funciona la mayoría de las técnicas de impresión de grabado en metal, ¿sí? Las técnicas de impresión de grabado en metal. Agua fuerte, mesotinta, talla dulce, son distintas formas que generan surcos o generan hundimiento o profundidad en la superficie del metal, en una plancha de metal. Cuando se aplica tinta, la tinta penetra en estas hendiduras y también cubre el resto de la superficie, por lo cual hay que quitar, después del entintado, o como parte del proceso de entintado, hay que quitar el excedente de tinta que se encuentra en las zonas no impresoras. Únicamente va a quedar la tinta, ¿sí?, en los huecos. Al colocar el soporte y aplicar presión, ¿sí?, por tensión superficial, la tinta va a tender a pegarse al soporte, produciéndose la transferencia entonces de la impresión. ¿Qué sistemas de impresión trabajan en este principio? El más importante es el hueco grabado o roto grabado, ¿sí? Son sinónimos. Y también el sistema calcográfico, calcografía, que es es uno de los sistemas de impresión de seguridad con los que se imprimen los billetes, y la tampografía. También tiene su forma impresora en bajo relieve. Trabaja en profundidad. Bien. Ahora vamos a ver el principio de impresión en superficie. Después, cuando veamos el sistema offset, que es el único sistema que trabaja en este principio, vamos a explicar un poquito más a fondo sus orígenes. En este caso, en la forma impresora, las zonas impresoras y las zonas no impresoras se encuentran a un mismo nivel. O sea, por eso se llama en superficie. Si acá aplicásemos tinta, entintaríamos todo, y si quitamos el exceso de tinta, quitaríamos toda la tinta. O sea, no podemos trabajar con... La lógica es totalmente distinta a cualquiera de las otras dos que vimos antes. En este caso, el entintado de las zonas impresoras va a contar con la colaboración de otro elemento aparte de la tinta, que es el agua. ¿Por qué? Bien, las zonas impresoras y las zonas no impresoras reaccionan distinto respecto del agua. Ustedes saben que el agua moja, pero no siempre moja. Hay superficies donde nosotros aplicamos agua y ¿qué pasa? Resbala, o sea que ahí no moja. Entonces, acá la clave es la siguiente, que el agua moje las zonas no impresoras y no moje, o sea que sea rechazado por las zonas impresoras. Se aplica entonces primero agua
quedando mojadas las zonas no impresoras y secas las zonas impresoras. Y la clave acá está en que la tinta es de consistencia oleosa, como la de tipografía que habíamos visto. ¿Y qué pasa con el agua y el aceite? Se rechazan. Por lo tanto, donde hay agua, va a rechazar la tinta. Y donde no hay agua, va a recibir la tinta. Y de esta manera se entinta la forma impresora. Complicado, ¿no? Sí, pero es el sistema que a nivel mundial produce la mayor cantidad de impresiones. Valga paradoja. Después nuevamente, aplicación del soporte, transferencia por presión y obtenemos la impresión. Vuelvo a repetir, sistema offset. Offset u offset convencional. Es el único que trabaja mediante este principio. Por último, tenemos el principio de impresión por tamiz o permeabilidad. Por tamiz o permeabilidad. ¿Qué significa? Que sea permeable quiere decir que puede ser traspasado. En este caso, la permeabilidad es a la tinta. La forma impresora es un marco de un determinado material que tiene una tela tensada. La tela es permeable a la tinta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para generar la imagen en la zona impresora, en la forma impresora, perdón, o sea, determinar zonas impresoras y no impresoras, se impermeabiliza la tela en las zonas no impresoras, donde yo no quiero que pase tinta. Va a pasar solamente tinta por las zonas impresoras. Entonces, una vez que tengo generada la imagen en el shablón, se llama esta forma impresora, se le aplica tinta y mediante una regla con filo de goma, mediante presión, la tinta va a traspasar la tela únicamente donde es permeable, o sea, en las zonas impresoras, generando entonces el impreso. El sistema de impresión que trabaja mediante este principio es el sistema de impresión serigráfico o serigrafía, ¿sí? Que también es un sistema muy versátil y tenemos desde una serigrafía artística o artesanal, ¿sí? Hasta máquinas altamente automatizadas e industrializadas. Bien, con esto comenzamos a ver el tema, ¿sí? Sistemas de impresión. O sea, entramos en la tercera etapa del proceso gráfico, después de la etapa de diseño y de preimpresión, que explicamos esta última también en la clase de hoy. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana, donde sí vamos a empezar a estudiar uno a uno los sistemas de impresión convencionales. Bien, que tengan un buen fin de semana y un buen comienzo de la próxima. Que estén bien, cuidémonos, ¿sí? Lo más importante es la salud. Hasta luego.